Ustedes se han preguntado cuántas familiares han concursado en el Miss Venezuela a lo largo de estos más de 70 años de historia que lleva el certamen. Hermanas, tías y sobrinas, primas, madres e hijas. ¿Se lo han preguntado? Bueno, en el capítulo de hoy y en otros posteriores vamos a hacer un recorrido por estas chicas que, siendo familia en distintos años e inclusive en el mismo año, han concursado en el certamen de Miss Venezuela. Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss. ¿Tienen una idea de cuántos casos he conseguido haciendo esta revisión de chicas que son familia y que han estado en el concurso Miss Venezuela a lo largo de estos más de 70 años? 45, y sé que faltan. Hay algunos que de repente no tengo conocimientos y me gustaría que en los comentarios, si saben de otros casos, me lo hagan saber. 45 casos. Por supuesto, son demasiados para tratarlos en un solo episodio, pero hoy vamos a comenzar haciendo esta reflexión o haciendo esta revisión. Comenzamos en 1955, año en que gana a nuestra queridísima y recordada Susana Duin. Mireya Casas Robles, que fue la primera finalista de esa edición, justamente la rival que tuvo Susana a nivel de votación. No sé si se acuerdan de esa anécdota de que tanto ella como Mireya Casas Robles quedaron empatadas en la votación y Wolfgang Larrazábal, el único militar que había en el jurado, dijo, bueno, como yo soy el único militar que está en el jurado, que gane Distrito Federal. Ella era Miranda. Pero entonces se paró Carola Reverón, una señora de la sociedad que también era parte del jurado, dijo, bueno, como yo soy la única mujer, que lo decida el público. Y fue así como Susana quedó electa como Miss Venezuela en 1955 por votación del público, porque en la votación del jurado habían quedado empatadas ella y Mireya Casas Robles, que era Miss Distrito Federal. Les cuento que Mireya Casas Robles tenía una hermana que también concursó en esa misma edición de 1955. María Elena Casas Robles, que llevaba la banda de Trujillo. Así que no fue, como muchos creen, 2014 el primer año en que dos hermanas competían en el Miss Venezuela en la misma edición. Fue en 1955 cuando ocurrió esto por primera vez con Mireya Casas Robles y María Elena Casas Robles, Miss Distrito Federal y Miss Trujillo. Por cierto, Trujillo no clasificó en ese concurso del año 55. Lilian Haak, Miss Trujillo 1956 y Maritza Haak, Miss Caracas 1958, también son dos hermanas, compitieron en distintos años en Miss Venezuela. Por cierto que Maritza en 1958 formó parte de un mini concurso, porque el del 1958 fue prácticamente un casting. Veníamos de enfrentar momentos políticos muy difíciles, muy convulsos en el país, así que no hubo tanta convocatoria para el concurso de Miss Venezuela y apenas se inscribieron 4 chicas, de las cuales fue electa Ida Pieri. En ese grupo de 4 chicas estaba Maritza Haak, una rubia que por las fotos que he visto era realmente espectacular, no sé cómo no ganó, pero en realidad pues no fue nuestra representante en Miss Universo en esa edición. Ana Cecilia Usecha, Miss Mérida 1955, es prima de Magali Burguera Sardi, Miss Mérida 1960, que además fue la 4ª finalista de esa edición. Otro caso interesante es el de las hermanas Kopp, Janet y Peggy. Janet fue Miss Distrito Federal en 1966, edición ganada por Magali Castro Egui, y quedó de primera finalista, o sea que le correspondió representarnos en el concurso de Miss Mundo de 1966. 2 años más tarde, su hermana menor, Peggy, representa también al Distrito Federal, es decir, que tuvieron la misma banda, y en esta oportunidad sí logra hacerse con la corona de Miss Venezuela. Así que esa familia tuvo una primera finalista y una Miss Venezuela entre los años 1966 y 1968.
Otro caso interesante y que les confieso no lo conocía es el de las hermanitas Montes. Yo no sé si algunos se recuerdan de la llamada Rebelión de las Feas, que fue muy comentada en la década de los 60 en el concurso de Miss Venezuela. Fue un grupo de candidatas al Miss Venezuela 67 que no clasificaron e hicieron varios comentarios y varias declaraciones a la prensa de aquel momento, de que ese concurso estaba arreglado, de que Mariela Pérez Branger se había inscrito 3 días antes prácticamente y había ganado, que eso no podía ser así, y la prensa, muy traviesa en aquel momento, la bautizó como lo bautizó como la Rebelión de las Feas. Dicen los historiadores y periodistas de aquel momento que quien encabezó esa llamada Rebelión de las Feas fue Miss Lara, Berta Piña Montes. Y su hermana, Nancy Piña Montes, al parecer como que no estuvo muy influida por la mala experiencia que había tenido su hermanita Berta el año anterior, en 1967, y decidió también inscribirse en el año 68, también llevando la banda del Estado Lara. María de las Casas, Miss Venezuela 1965, era prima de Tomasita de las Casas, Miss Miranda y primera finalista de la edición de 1970. De hecho, Tomasita fue nuestra representante en Miss Mundo en 1970, así que fueron dos chicas que eran familia y que lograron posiciones muy relevantes en la historia del Miss Venezuela. Las hermanitas Hurtado, otras hermanas que también estuvieron presentes en el concurso de Miss Venezuela en la década del 60. Socorro Hurtado fue Miss Apure en 1965, era la hermana menor de Zenaida Hurtado, Miss Portuguesa en 1961. En 1973, Cecilia Ramírez Padrón, Miss Distrito Federal, logra la banda de segunda finalista, una gran favorita de esa edición. Y al año siguiente, María Elena, su hermana, prueba suerte en el concurso de Miss Venezuela representando el estado Nueva Esparta. Por cierto que ya en 1974 Cecilia escribía para una de las revistas de la cadena Capriles y en uno de sus artículos que le tocó hacer analizando las candidatas de la edición de 1974 confesaba que era muy difícil para ella analizar las cualidades y características de su propia hermana María Elena. Sin embargo, a pesar de haber concursado en años consecutivos, María Elena no logró figurar como sí lo hizo Cecilia en 1973. Neila y Nilsa Moronta, dos hermanitas que también tuvieron posiciones muy destacadas en el concurso de Miss Venezuela en la década del 70. Como todos recordarán, 1974 fue el año en que se coronó por primera vez una zuliana y ese honor le correspondió justamente a Neila, quien nos representó en el certamen de Miss Universo. Y en 1979, año en que gana Maritza Sayalero, pues el Zulia estuvo nuevamente representado por una moronta, en este caso era Nilsa, quien también pues disfrutó de un enorme favoritismo para ganar el concurso de Miss Venezuela, pero finalmente logró la quinta posición, cuarta finalista en esa edición ganada por Maritza Sayalero. En esa oportunidad a Nilsa le correspondió representarnos en Miss International porque María Fernanda Ramírez, que era la candidata que había quedado seleccionada para ese puesto, renunció. Así que dos representantes muy destacadas de la belleza y el donaire de la mujer zuliana. Hay otro caso interesante que reúne a dos chicas que concursaron en años muy distantes entre sí. Una es Zoritza Ljubisabljević, Miss Mérida 1976, y por supuesto ya sabrán de quién más les voy a hablar, que es de Veruska Ljubisabljević, Miss Venezuela Mundo 2017. Zoritza es tía de Veruska. Concursó en el año 76, que como todos ustedes saben fue ganado por Eluz Peraza. Ella era Miss Mérida, también gozó de cierto favoritismo de la prensa en aquel momento, que la mencionaban también para integrar el cuadro de las 5 finalistas. Sin embargo, no fue así. Pero, ¿qué sucedió? Como saben ustedes, Eluz renunció, asciende Judith Castillo al título de Miss Venezuela y las demás candidatas o las demás finalistas también subieron un puesto en el cuadro de honor. Y es así como Zoritza, que había quedado sexta y que por eso no había figurado en el cuadro de las 5 finalistas, termina siendo una de las integrantes del top 5 de esa edición de 1976. 40 años después, su sobrina Veruska logra hacerse con el título de Miss Venezuela Mundo
Es una chica muy recordada por su estampa y por su gran facilidad de palabra. Nos representó en el certamen de Miss Mundo, siendo una de las 30 finalistas. Así que otro caso interesante de familiares dentro del certamen de Miss Venezuela. Nuestra segunda Miss Venezuela, Gisela Bolaños, representante del estado Carabobo, tenía una sobrina que también fue Miss Carabobo, pero en 1980, en la edición ganada por Maya Brand, María Gabriela Bolaños, pero no corrió con la misma suerte de su tía. En 1980, Enia Marchetti Prisco llevaba la banda del estado Mérida. Ella es prima de María Antonieta Campoli, nuestra Miss Venezuela 1972. Pero días antes de la elección de Miss Venezuela se retiró. Hubo una reacción de la prensa, por supuesto, muy intensa por la renuncia de Enia, Miss Mérida, que al principio parece que sonaba como una de las posibles finalistas, pero al final se echó para atrás, al igual que Yadira Santana, Miss Miranda, y no llegó hasta la noche más linda del año de 1980. Uno de los casos más emblemáticos, si no es el más emblemático, de familiares dentro del concurso de Miss Venezuela es el de Susana Duim y su hija Carolina Cerruti. De Susana Duim no tenemos mucho que agregar porque es una de nuestras reinas más recordadas, nuestra primera ganadora de un concurso de talla internacional como lo fue el Miss Mundo en 1955, y en 1983 su hija Carolina, que creo que es su segunda hija, representa al estado Apure en la edición de Miss Venezuela de ese año. Por supuesto, la repercusión que seguía teniendo Susana en aquel momento en nuestro país, no solamente como ex Miss Mundo, sino como conductora de televisión, como actriz, una mujer queridísima, que siempre fue muy querida en Venezuela y en otros países de América Latina por lo menos. Obviamente que el hecho de que su hija estuviera concursando por la corona de Miss Venezuela fue muy reseñado por la prensa. Carolina contó con mucho apoyo de la prensa de aquel momento y finalmente logró también la banda de primera finalista, que en aquel momento le otorgaba el derecho de representarnos en el concurso de Miss Mundo, que fue en Londres en ese año 1983. Sin embargo, bueno, lamentablemente allí la suerte no la acompañó. Carolina no figuró en el cuadro de finalistas de esa edición de 1983, pero realmente lo interesante de esto es que dejaron un legado y representaron un episodio muy único en la historia tanto del Miss Venezuela como del Miss Mundo, porque creo que eso no se ha repetido más. Un hito sin duda alguna en la historia del Miss Mundo y del Miss Venezuela. Grisela Herrera, Miss del Tamacuro 1986 y quien ganó también la banda de Miss Amistad, es hija de Magali Villegas, Miss Distrito Federal 1964, y también es prima de Astrid Carolina Herrera, nuestra Miss Mundo 1984. Otro caso interesante de dos hermanas que compitieron con muy pocos años de diferencia en el Miss Venezuela son Enma Rabe, Miss Distrito Federal y Miss World Venezuela 1988, y su hermana Jezebel en 1992 representando al municipio Vargas. Muy parecidas físicamente, sin embargo Jezebel no tuvo la misma suerte que tuvo Enma y no clasificó en esa edición ganada por Milka Chulina. Vanessa Mittermeier, Miss Barinas 1992, es hija de Nancy Barguillas, quien era Miss Barinas en 1969. Y digo era porque también se retiró días o semanas antes de la elección de ese año, creo que por una enfermedad que tuvo en aquel momento, pero realmente pudo vivir su sueño o su meta de ser Miss Venezuela o de ser candidata a Miss Venezuela a través de su hija, que además fue una gran favorita de esa edición de 1992 y finalmente ocupó la sexta posición de ese certamen. Patricia Velázquez, Miss Península Guajira y finalista de la edición de 1989, quien después se convirtió en una de las más exitosas modelos venezolanas en el exterior. Tuvo una hermana, o tiene una hermana, que también concursó en Miss Venezuela en la edición de 1993, Limairi, también llevando la banda de la Península Guajira. Creo que Limairi es mayor que Patricia. Patricia concursó muy jovencita, a los 17 o 18 años, ya Limairi tenía 23, 24 años cuando concursó en el Miss Venezuela, pero no tuvo la suerte de su hermana. Sin embargo, son dos casos también de familiares en el certamen de Miss Venezuela. Sonia El Hawi, Miss Nueva Esparta, una gran favorita de esa edición de Miss Venezuela 2000, es tía nada más y nada menos que de Natalie Gómez, Miss Nueva Esparta del año siguiente.
Miss Nueva Esparta 2001. Insólito, pero cierto, así es. Carla Steinkopf, Miss Costa Oriental y Miss Venezuela International 1995, es prima de Adriana Steinkopf, Miss Aragua 2000, quien también fue una gran favorita de esa edición y quedó apenas a un puesto de haber clasificado en ese top 10 del año 2000. Otro caso de hermanas en el Miss Venezuela es Jessica Madureri y Joana Madureri. Jessica, Miss Mérida 1997, también una gran favorita de esa edición que al final no logró clasificar, y Joana, Miss Apure en el año 2002. Otro caso que quizás muchos no conocen es el de Natasha Domínguez, Miss Sucre y primera finalista del Miss Venezuela 2008, y Jairam Navas, Miss Distrito Federal y también finalista de la edición de Miss Venezuela 1997. Ellas son primas. Jairam es Jairam Navas Domínguez y Natasha es Natasha Domínguez. Así que también las dos tuvieron la oportunidad de participar y clasificar en el cuadro de finalistas del Miss Venezuela de su año respectivo. Jairam, como todos ustedes saben, fue nuestra primera reina del café en 1998. Ambas destacadas en el mundo de la comunicación, Jairam como locutora y animadora y Natasha también como actriz. Otro caso interesante es el de Kiara Sabrina Gómez, quien iba a ser Miss Lara en 1979 y se retiró semanas antes del concurso, y Sabrina Bencomo, su sobrina, que en el año 2009 también iba a ser Miss Lara. De hecho, ganó el concurso de señorita centro-occidental en esa oportunidad, ya estaba lista para ir al Miss Venezuela en el año 2009 y por razones que no quedaron muy claras también se retiró pocas semanas antes. Al parecer tenía ya compromisos adquiridos como modelo y pues eso detuvo su carrera como candidata al concurso Miss Venezuela en esa oportunidad, donde ya sonaba como una de las grandes favoritas para alzarse con el cetro y la corona. Y finalmente, para cerrar este capítulo del día de hoy, donde hemos hecho una revisión de casos de familiares en la historia del concurso de Miss Venezuela, tenemos uno de los más recientes, si no el más reciente, que es el de Marian Jabach, Miss Venezuela 2015, y su prima, Marian Jabach, porque las dos se llaman igual, quien fue Miss Lara apenas el año pasado. También interesante porque físicamente tenían un cierto parecido, así que no podían negar que venían de la misma familia. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día de hoy. Ha sido interesante compartir con ustedes todos estos hallazgos que hemos conseguido haciendo una revisión de la lista de candidatas de Miss Venezuela a lo largo de estos más de 70 años. Si conocen de algún otro caso, háganoslo saber a través de los comentarios, pero les adelanto que hay una segunda emisión de este mismo capítulo donde vamos a seguir revisando algunas familiares que tomaron parte del concurso de Miss Venezuela en distintos años. Soy Andrés Carmona y esta ha sido otra emisión de Expediente Miss. Bueno, hoy vamos a empezar a hacer un recorrido por las familias... Ustedes se han preguntado cuántas familiares han concursado en el Miss Venezuela a lo largo de estos años. Vamos a hacer una primera entrega de este... Ay, Dios mío. Ay, chamo. ¿En serio? Bueno, chamo, pero guárdamelo ahí. Porque soy como... No, tranqui, porque es que si paro, quiero tratar de avanzar.